Mi familia falsificó mi firma para sacar un préstamo mientras yo estaba en los Estados Unidos. Usaron ese dinero para pagar la boda de lujo de mi hermano. Cuando volví, me exigieron que lo pague todo yo porque el negocio de él quebró. Les dije que si iban a robar, al menos que no sea por un payaso con corbata. Desde que crucé la frontera con esa mochila azul desteñida que heredé de mi primo, lo único que tenía claro era que no podía regresar con las manos vacías. Me fui con más miedo que certezas, con un inglés tan torpe que ni siquiera podía pedir café sin señalar con el dedo, pero con la idea terca de que, si me partía el lomo en Estados Unidos, al menos los míos iban a vivir tranquilos. No soñaba en grande, no quería mansiones ni autos deportivos ni nada de eso que uno ve en TikTok. Solo quería que mis papás no tuvieran que preocuparse por la comida, que mi hermano pudiera estudiar o emprender algo decente, y que, si en algún momento se enfermaban o necesitaban algo, no tuvieran que endeudarse con el vecino o rogarle al sistema de salud. Eso era todo. Trabajé en lo que encontré, restaurantes de comida rápida, bodegas, mudanzas, incluso cuidando a un señor que me gritaba en 2 idiomas distintos. Aguanté burlas, jornadas de 16 horas, vivir en un sótano compartido con 6 más, comer arroz con huevo por semanas y mandar cada dólar extra a casa como si se tratara de un tributo sagrado. Nunca les exigí nada. Ni gracias, ni que me mandaran algo por Navidad, ni que me devolvieran el favor. Yo solo decía que usaran el dinero con cabeza, que lo invirtieran, que si algo necesitaban urgente, me lo dijeran, porque yo prefería privarme aquí antes de que allá les faltara algo. Mi mamá me mandaba audios larguísimos contándome que estaban bien, que el dinero había servido justo para pagar las medicinas del abuelo o para cubrir la colegiatura del primo más pequeño, que Dios me iba a recompensar. Mi papá era más seco, pero igual me decía que estaban orgullosos, que yo era el ejemplo de sacrificio en la familia, que no me preocupara, que el esfuerzo no iba a ser en vano. Y mi hermano, que siempre fue más carismático y al que todos le veían madera de futuro empresario, me hablaba entusiasmado de un negocio de artículos deportivos que quería montar, que solo le faltaba el empujón inicial. Como todo sonaba dentro de lo razonable, le mandé una cantidad extra con la condición de que me mantuviera al tanto de cada gasto. Le dije que me mandara fotos del local, del inventario, de todo. Lo hizo, aunque todo siempre era por partes, como a cuentagotas, y yo asumí que se debía al ritmo de trabajo, a que estaban empezando. Nunca imaginé que las fotos del supuesto local eran de un lugar rentado por horas para crear contenido visual profesional y que no había inventario, ni proveedores, ni nada más allá de un nombre pegado en una hoja en la pared. Pasaron 3 años. 3 años en los que no volví ni para Navidad, ni para el funeral de un tío, ni para el bautizo del hijo de mi mejor amigo. Todo lo vivía por videollamada. Cada vez que se conectaban, la familia parecía más contenta, más cómoda, más despreocupada. Yo me alegraba de verlos bien. Al menos algo estaba saliendo bien. Pero no todo era perfecto. Hubo momentos en los que sentí que algo no cuadraba. Había semanas en las que no respondían mis mensajes, otras donde me pedían más de lo habitual con excusas flojas, y aunque una parte de mí sospechaba, otra más grande prefería creer que era el desgaste de la distancia. Que yo estaba paranoico, que era normal. Incluso cuando supe que mi hermano se había comprometido y que la boda iba a ser modesta pero bonita, no me saltó la alarma. Él siempre fue el centro de atención, el de las novias guapas, el que decía que un día iba a ser su propio jefe y que tenía visión de tiburón. Así que cuando me pidieron un préstamo pequeño para los gastos de la boda y me juraron que lo iban a pagar, no dije nada. No me pareció raro, yo ganaba en dólares y ellos no. Les di el beneficio de la duda. Siempre. Regresé a Estados Unidos después de una breve visita que tuve que hacer por un trámite migratorio. La idea era quedarme unas semanas, volver al trabajo, y en unos meses, con los papeles ya más sólidos, planear algo a futuro. Quizás hasta traer a mis padres por unos meses si el papeleo lo permitía. Pero todo se fue al carajo apenas pisé suelo americano. Me estaba acomodando en el cuarto cuando revisé el buzón del correo y vi una carta con mi nombre y dirección. Al abrirla, se me fue la sangre a los pies. Era un resumen bancario.
Un préstamo de 5 cifras aprobado a mi nombre, con pagos atrasados, penalidades y un interés de esos que huelen a trampa. Al principio pensé que era un error, que quizá era publicidad o un fraude externo. Pero al revisar bien los datos, vi que todo estaba en regla, salvo que yo jamás había firmado, solicitado ni autorizado nada. El remitente era una sucursal bancaria de mi ciudad natal. Llamé. Después de una espera absurda y un pase de llamadas que me tuvo al borde del colapso, me dijeron que el préstamo se solicitó en persona, que se presentó documentación válida y que la firma coincidía con la que tenían archivada. No sabía si gritar o vomitar. Ni siquiera sabía qué decir. Le escribí a mi mamá, le mandé la foto de la carta y le pregunté si sabían algo. Me respondió al rato con un tenemos que hablar. Supe de inmediato que sí sabían. Esa misma noche llamé, y tras un silencio incómodo, mi mamá me soltó que sí, que habían hecho el trámite, pero que fue por una buena causa. Que el negocio de mi hermano necesitaba una inyección de capital, que la boda costó más de lo previsto, que no querían preocuparme y que igual como tú ganas en dólares, se paga más fácil desde allá. Me lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo, como si endeudarme sin preguntarme, falsificar mi firma, usar mi nombre y luego quedarse callados hasta que el banco me lo arrojara en la cara fuera parte de un acuerdo familiar tácito. Y lo peor, lo que realmente me partió algo adentro, fue que no hubo arrepentimiento. No hubo disculpa. Solo justificaciones baratas. Mi hermano, con esa voz de vendedor de humo que siempre tuvo, me dijo que si no ayudamos entre nosotros, entonces ¿quién?, como si la traición fuera una simple diferencia de opiniones. En ese momento no dije nada más. Me quedé mudo. Pero por dentro, algo se rompió. Esa clase de quiebre que no hace ruido, pero que cambia para siempre la manera en la que miras a los tuyos. Colgué sin despedirme. Me serví un vaso de agua que no me bajó. Y me senté frente al computador a revisar todo lo que tenía que hacer para protegerme. En ese instante, me prometí algo que todavía no se me ha ido de la cabeza: no voy a pagar ni un centavo de esa deuda, pero ellos van a pagar por cada maldito centavo que tomaron como si mi nombre les perteneciera. Y si pensaron que por ser familia yo iba a dejarlo pasar, se equivocaron de cabrón. Porque si me rompí la espalda por ellos, también puedo romperle su paz con el mismo esfuerzo. Y esta vez, no lo voy a hacer en silencio. Actualización 1. Habían pasado ya 2 semanas desde que colgué esa llamada, 2 semanas desde que me enteré que mi propia familia me había usado como banco con patas, 2 semanas donde no volví a hablar con ninguno, ni respondí un solo mensaje. Ni abrí los audios que me llegaban a todas horas y que, con solo ver la miniatura, ya sabía que iban cargados de excusas baratas y chantajes emocionales. Fue como si de pronto se hubieran dado cuenta del tamaño del cagadero que habían hecho y empezaran a correr detrás mío como si yo fuera el que les debía una explicación. Me escribían como si todavía tuvieran el derecho de exigirme algo, como si todo este tiempo no me hubieran usado como una puta chequera viviente mientras me decían que me querían. El grupo familiar, donde antes se mandaban bendiciones, fotos de comida y oraciones recicladas, se convirtió en un desfile patético de reclamos y reclutamiento. Primero fue mi mamá con su clásica estrategia de no te olvides de quien te parió, luego mi papá con ese tono de patriarca moralista que le encanta usar cuando quiere imponer algo, como si hablar golpeado borrara lo que hizo. Después vino mi tía Luisa, que apenas si hablábamos, pero ahora se sentía con la autoridad de enviarme un texto larguísimo donde decía que esto se arreglaba en casa, no en juzgados, ni con rencores. Me dieron ganas de responderle que si tanto quería arreglar las cosas en casa, entonces que empezaran por devolver cada centavo que me robaron con mi nombre, pero no valía la pena. No valía la pena discutir con quien ni siquiera tenía toda la historia. No abrí la boca. Me guardé cada palabra. Pero tomé nota de todo. Lo primero que hice fue sentarme con mi laptop, abrir una hoja de Excel y listar absolutamente todos los movimientos que había hecho en los últimos 3 años. ¿Cuánto dinero mandé? ¿A qué cuentas? ¿Con qué propósito? Separé por meses, por años, por concepto. Había meses donde envié más de $1,500, mientras yo apenas me sostenía con latas de sopa y rum mats que roncaban como tractores.
Empecé a juntar capturas, recibos, comprobantes de transferencias, pantallazos de mensajes donde me pedían un poco más para cubrir la matrícula o solo 100 más para completar la cuota del negocio. Cada transferencia era una puñalada que había olvidado lo profundo que dolía. A la par, empecé a buscar asesoría. No con un abogado todavía, pero sí llamando al banco donde aparecía el préstamo. Me tomó 3 días enteros que me tomaran en serio. A la primera llamada me dijeron que si el préstamo está a su nombre, usted lo solicitó. Cuando les dije que jamás firmé nada, me pasaron con otra persona. Esa otra persona me dijo que debían investigar, pero que eso tomaba tiempo y que mientras tanto el préstamo seguía corriendo. Sentí la sangre hervirme. Respiré hondo. No grité. No insulté. Les pedí que dejaran constancia de que estaba reportando fraude y que quería copia de todo el expediente del préstamo, fechas, documentos, firmas, IPS, cámaras de seguridad, lo que tuvieran. Colgué temblando. No de miedo. De impotencia. Porque sabía que esa firma era falsa, sabía que ese dinero jamás llegó a mí, y lo peor era saber que los responsables no estaban escondidos en la sombra, sino sentados en la casa donde crecí. Durmiendo tranquilos como si no hubieran hecho nada. Esa misma semana fui a la comisaría local. Me presenté con todo lo que tenía hasta el momento, mi pasaporte, mis comprobantes, la carta del banco, y una carpeta física donde imprimí todo como si fuera a presentar mi tesis. Me atendió una oficial joven que, al principio, pensó que estaba denunciando a algún estafador profesional. Pero cuando le expliqué que eran mis propios padres y mi hermano, se quedó en silencio unos segundos antes de decirme que podía levantar el reporte por robo de identidad y fraude bancario. Me hizo llenar un formulario largo, me tomó declaración, y luego me dijo que un oficial especializado en delitos financieros se iba a comunicar conmigo para continuar con el proceso. Le agradecí, salí, y me senté en el primer parque que encontré a respirar. Tenía la boca seca. Me dolía el estómago. Nunca en mi vida pensé que iba a tener que denunciar a mi propia familia. Pero ellos me arrastraron a esto. Ellos firmaron por mí. Ellos usaron mi nombre como escudo para tapar sus cagadas. Ellos se confiaron de que por ser su hijo, su hermano, yo nunca me atrevería a hacer nada. Pues sorpresa, cabrones, ya me cansé de ser el bueno de la historia. Si iba a sangrar, ellos también. Mientras el caso avanzaba, yo seguí trabajando. No porque pudiera concentrarme, sino porque necesitaba seguir moviéndome. Si me detenía, me ahogaba. Cambié todas mis contraseñas. Cancelé mis tarjetas. Cerré la cuenta conjunta que todavía tenía con mi mamá desde que llegué a Estados Unidos por si pasaba algo urgente. Ya no quería nada con ellos. Me sentí estúpido al ver cuántos accesos les había dado. Cuánto poder les entregué creyendo que nunca lo usarían en mi contra. Me sentí vulnerable, sucio, traicionado de una forma que ni siquiera sabía que dolía tanto. Al mismo tiempo, empecé a guardar copias de seguridad de todo en diferentes nubes. Armé una carpeta con todo lo relacionado al caso, capturas de mensajes, notas de voz, los intentos de mi hermano por pedirme que dejemos esto atrás como si fuera un simple malentendido entre hermanos. Empecé a ignorarlos por completo. Bloqueé números, silencié chats, archivé conversaciones enteras. Solo dejé un correo activo para temas legales. Ya no era su hijo, ni su hermano, ni su proveedor. Era un demandante. Era la persona a la que decidieron joder sin pensar en las consecuencias. Y las consecuencias estaban apenas empezando. Lo más irónico de todo fue que mientras yo lidiaba con abogados, formularios, correos del banco y noches en vela, ellos seguían con su vida como si nada. Vi fotos de mi hermano en redes sociales asistiendo a eventos de networking con otros emprendedores, dando discursos motivacionales, publicando frases tipo nunca renuncies a tus sueños. Me daban arcadas. Ese cabrón con su reloj brillante y su sonrisa de plástico hablaba de éxito mientras me cargaba con una deuda que no era mía. Vi fotos de la boda. No una boda modesta como dijeron. Fue un despliegue ridículo de flores, luces, trajes, drones y decoraciones dignas de un videoclip. Ahí estaba mi mamá, sonriente,
alzando la copa, mi papá bailando con un sombrero ridículo, y mi hermano posando con su esposa como si fueran celebridades. Todo eso pagado con mi nombre, con mi historial crediticio, con mi sudor. Me pregunté si en algún momento, aunque sea un segundo, mientras comían pastel o bailaban al ritmo de su DJ Caro, pensaron en mí. En el que estaba allá partiendo la espalda para que ellos vivieran ese show. Lo dudé. Porque para ellos, yo era eso, el que manda dinero, el que resuelve, el que calla. Pero no más. Nunca más. La última noche de esa semana me senté en el piso del apartamento, sin televisión, sin música, con solo la luz amarilla de la cocina encendida. Agarré una hoja de papel y escribí una sola frase en grande, como si fuera un recordatorio para lo que se venía: si van a robar, al menos que no sea por un payaso con corbata. Me reí. Por primera vez en días, solté una carcajada amarga, pesada, pero necesaria. Porque en medio de todo este infierno, había algo que si tenía claro, no iba a parar. No hasta que pagaran. No hasta que el apellido que usaron para hacerme mierda les pesara más a ellos que a mí. Y apenas estaba comenzando. Actualización 2. Había pasado ya poco más de un mes desde que presenté el reporte oficial y, aunque el tiempo parecía ir a paso de tortuga, empecé a ver los primeros movimientos reales del sistema. Una mañana, mientras salía del trabajo, con la camiseta empapada de sudor y los dedos dormidos de tanto cargar cajas, vi que tenía una llamada perdida del número del banco. Me tomé un café sentado en la acera antes de devolver la llamada, como si necesitara un ritual para no empezar a gritar apenas escuchara a alguien al otro lado. Me atendió una mujer de voz firme pero tranquila, alguien del departamento de fraudes. Me dijo que habían abierto formalmente la investigación, que revisaron las inconsistencias que señalé en la solicitud del préstamo y que necesitaban confirmarme unas cosas. Me preguntó si yo había estado en Estados Unidos el día exacto en que se firmaron los papeles del préstamo en la sucursal de mi ciudad natal. Le dije que sí, que tengo pruebas, entradas de trabajo, testigos, hasta registros de tarjetas en supermercados, y que incluso podía enviarles mis horarios laborales de esa semana. Ella me dijo que no era necesario, que ya habían verificado esa parte con la base de datos del pasaporte, que confirmaron que yo no había salido del país en ese periodo. Y que además tenían registros digitales de la IP desde donde se inició el preregistro del préstamo en línea. Lo dijo despacio, como midiendo mis reacciones, y luego soltó que esa IP estaba vinculada a la casa de mis padres. Fue como un puñetazo seco en el estómago, uno que no me sorprendió del todo pero que aún así dolió. Saberlo y confirmarlo eran dos cosas muy distintas. Lo supe desde el primer segundo en que leí la carta, pero tener a alguien del banco diciéndomelo como un hecho oficial me dejó paralizado. Me pidió que tuviera paciencia porque todavía tenían que terminar de recolectar las evidencias, cruzar datos y elevar el caso a su equipo legal, pero que desde ese momento, el préstamo estaba oficialmente marcado como sospechoso de fraude interno, lo que significaba que quedaba congelado. Me dijo que no debía hacer ningún pago, que no iba a dañar mi historial mientras durara la investigación, y que probablemente necesitarían de mi presencia en una entrevista posterior. Le agradecí con un nudo en la garganta. Colgué. Me quedé sentado en esa misma acera por casi media hora, con el café ya frío entre las manos, viendo a la gente pasar sin mirar, sin pensar. Sin saber que yo estaba ahí procesando que mi madre y mi padre no solo me traicionaron, sino que usaron mi identidad con premeditación, con total frialdad, desde la comodidad de su casa. Desde el sofá donde seguramente aún descansan cada tarde sin preocuparse por nada. Esa misma noche, mientras cenaba algo improvisado y sin sabor, me puse a revisar todos mis respaldos. Empecé a organizar la evidencia de otra forma, ya no como víctima, sino como quien arma un caso sólido. Separé carpetas por categoría, transferencias, mensajes de texto, notas de voz, fotos de la boda, publicaciones en redes sociales donde se mostraban cosas compradas con mi crédito, correos electrónicos. Y hasta los flyers promocionales del supuesto negocio de mi hermano. Hice otra carpeta exclusiva para capturas de las conversaciones donde mi mamá me agradecía por ayudar a cumplirle el sueño a tu hermano.
Esas frases que en su momento me parecían tiernas y ahora son como gasolina en una herida abierta. También encontré uno de esos mensajes donde mi papá, con su típico tono de hombre que cree saberlo todo, me decía que no hiciera preguntas, que confiara, que la familia era primero, y que no me preocupara tanto. Que ya iban a devolver todo. Leer eso sabiendo que para entonces ya habían falsificado mi firma, que ya habían iniciado el préstamo, que ya habían decidido venderme sin decírmelo, me revolvió el estómago. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando. No porque sintiera pena. Sino porque tenía una claridad mental que no había sentido en años, una especie de furia sobria, enfocada, que me mantuvo despierto planificando cada paso. Al día siguiente llamé a un abogado. No uno cualquiera. Me recomendaron a un tipo que se especializa en casos de fraude familiar, alguien que ha visto de todo y que, según quien me lo refirió, no se anda con rodeos. Lo contacté y me citó en una pequeña oficina cerca de Downtown. Fui con mi carpeta impresa, con una memoria USB y con la decisión ya tomada de que iba a llegar hasta el final, sin importar el apellido, los lazos de sangre, ni el drama emocional que se viniera. Me escuchó durante más de una hora sin interrumpirme, anotando cosas, pidiéndome fechas exactas, preguntando detalles que yo creí irrelevantes. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, cruzó los brazos y me dijo que sí, que claramente lo que había pasado no solo era inmoral, sino ilegal. Que había base para una demanda civil por uso indebido de identidad, daño emocional y recuperación de fondos. Me explicó que también podía solicitar medidas cautelares para proteger mis cuentas, mi historial y cualquier otra cosa que estuviera en riesgo mientras durara el proceso. Me dijo que el hecho de que fuera mi familia no cambiaba las leyes, y que más bien, lo volvía un caso sensible pero contundente. Me preguntó si estaba preparado para que ellos supieran lo lejos que pensaba llegar. Le dije que no solo estaba preparado, estaba esperando el momento exacto. Me extendió un contrato de representación, lo firmé ahí mismo, y salí de esa oficina sabiendo que, a partir de ese instante, yo no estaba solo. Había alguien más que se iba a encargar de que cada cosa cayera en su lugar. Lo siguiente fue notificarle al abogado los últimos movimientos. Le pasé el contacto del banco, el número de caso, los documentos que había recibido y lo puse al tanto de todo. Él me pidió que no respondiera ningún mensaje de ellos, que dejara todo en manos legales, y que me concentrara en seguir trabajando y cuidando mis propios asuntos. Me sugirió también que protegiera mi información al máximo, que no hablara del caso con nadie más, y que empezara a preparar mentalmente lo que se venía, audiencias, reuniones, declaraciones, y probablemente confrontaciones. Porque el siguiente paso iba a ser notificar legalmente a mi familia de la demanda. Le pregunté si era necesario hacerlo tan rápido, si no convenía esperar a que el banco terminara su parte. Él me dijo que no, que lo mejor era actuar de inmediato, porque de esa forma dejábamos constancia de que no solo era un tema bancario, sino un daño personal, directo, deliberado. Acepté. Me fui a casa con la cabeza explotándome de ideas, de rabia contenida, de escenarios que iban desde la justicia hasta la venganza pura. No pensaba detenerme. Al tercer día recibí un correo del banco. Habían concluido su investigación preliminar y oficialmente habían clasificado el préstamo como fraude. Me dijeron que ya habían iniciado el proceso de anulación, que estaban retirando el historial del préstamo de mi crédito y que cualquier penalidad que hubiese sido impuesta en mi contra quedaba eliminada. Fue la primera victoria en medio de toda esta tormenta. Lo leí y volví a leer, como si no pudiera creerlo. El mismo documento decía que se enviaría un informe al Departamento Legal Interno y, probablemente, a las autoridades locales. Les respondí agradeciendo y pidiendo copia física de todo para mi expediente. Esa misma noche se lo mandé todo al abogado, que me respondió con una sola línea: vamos bien. Ahora van a entender lo que cuesta joder a quien no se deja. A la mañana siguiente, mi hermano me mandó un correo largo, de esos que tratan de sonar maduros pero que están llenos de arrogancia. Me escribió que esto se estaba yendo de las manos, que no era necesario meter a terceros, que la familia lo arregla todo, y que si quería, podían sentarse a hablar como adultos.
Incluso me ofreció pagar una parte del préstamo cuando las cosas mejoraran, como si se tratara de un favor. Casi me río. Ese cabrón no entendía nada. Respondí con una frase que no sabía si él iba a captar del todo, pero que necesitaba decirle: te juro que cada vez que abras tu cuenta bancaria y veas que se está vaciando, vas a recordar que no era tu nombre el que valía algo. Era el mío. Y cerré la sesión. A partir de ahora, todo iba a ser con abogados, con documentos, con firmas reales. Si ellos usaron mi nombre para joderme, yo iba a usar su vergüenza para exponerlos. Porque esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de ponerle fin a una historia donde yo siempre fui el que callaba, el que cargaba, el que pagaba. Ya no más. Ellos prendieron el fuego. Yo solo estoy agregando la leña. Actualización 3. 3 meses después de haber iniciado todo el proceso legal, las cosas comenzaron a tomar una forma que ni siquiera yo había anticipado tan pronto. El sistema, lento como es, a veces tiene momentos de precisión quirúrgica, esa clase de precisión que no necesitaba adornos técnicos para entender que ya estaban sintiendo el calor en la espalda. El abogado me llamó una tarde mientras salía del trabajo, justo cuando pensaba que ese día iba a ser como cualquier otro. Me pidió que me sentara si estaba caminando, lo dijo con ese tono que mezcla profesionalismo con cierto disfrute. Me explicó que el caso que habíamos presentado por la vía civil había sido admitido formalmente por el tribunal y que ya se habían enviado las notificaciones a los involucrados. Me detalló que en los documentos se incluía la demanda por uso fraudulento de identidad, el reclamo por daños y perjuicios económicos y una solicitud de compensación por los gastos emocionales, legales y laborales que había tenido que afrontar desde que se destapó toda esta porquería. Pero eso no fue lo más importante, lo más contundente, lo más asquerosamente satisfactorio, fue cuando me dijo que la Fiscalía del Condado había abierto una investigación penal por falsificación de firma y fraude bancario. El Estado iba a meter la mano. Ya no era solo un problema familiar. Ya no era yo contra ellos. Ahora era la ley también. La noticia me atravesó. No como un disparo. Más bien como una de esas olas heladas que te despiertan y te reacomodan el alma. Me quedé en silencio con el celular en la mano y el ruido del tráfico detrás, sin saber si gritar, reírme, o simplemente sentarme en la acera y mirar el cielo. Porque en ese momento entendí que todo lo que me habían dicho durante años, que la sangre no se traiciona, que la familia está por encima de todo, que las cosas se resuelven entre cuatro paredes, era puro cuento. Mentira repetida hasta volverse costumbre. Porque ellos sí me traicionaron. Ellos sí pasaron por encima de mí. Ellos sí cruzaron todas las líneas con una facilidad repugnante. Y ahora, por primera vez, no podían esconderse detrás del apellido, ni del nos equivocamos, ni del era por una buena causa. La Fiscalía no cree en causas nobles cuando hay delito. La ley no se conmueve por lágrimas falsas. La justicia no perdona porque la traición venga en forma de plato familiar. Las reacciones no se hicieron esperar. Apenas se enteraron de que los cargos eran reales, se les cayó la fachada. Mi mamá fue la primera en buscarme, y esta vez ya no usó mensajes dulces ni apelaciones a la maternidad. Me mandó una nota de voz de casi 5 minutos donde lloraba, gritaba, se victimizaba, me acusaba de destruir la familia y exponerlos al escarnio público. Decía cosas como que yo no entendía el daño que estaba causando, que tu padre no duerme, que tu hermano ha perdido peso del estrés, como si todo esto fuera culpa mía por no quedarme callado. Lo borré sin responder. Me dio asco. En el fondo, ni siquiera me sorprendió. Sabía que iban a manipular, a culparme por ponerles un espejo delante de la cara. Pero lo que más me dolió, y lo digo sin vergüenza, fue escuchar a mi mamá decir que nunca pensé que fueras tan frío, hijo. Me revolvió el estómago porque me hizo pensar en cuántas veces ella sí fue fría conmigo, en cuántas veces me dejó solo frente al mundo mientras yo enviaba dinero para que comieran caliente. Porque si vamos a hablar de frialdad, que vean cómo se siente recibirla. Mi papá no se quedó atrás. Me escribió un correo que parecía redactado por un político, lleno de frases grandilocuentes, recordatorios de infancia, apelaciones al honor familiar y hasta referencias religiosas.
Me hablaba de las consecuencias de ir contra los tuyos, como si yo hubiera iniciado una guerra. Me recordó que él me dio la vida, como si eso fuera carta blanca para cagarla en todo lo demás. Me habló de sacrificios, de lo que trabajó por nosotros, de cómo el dinero se recupera pero los vínculos no, como si la única cosa que yo estuviera reclamando fuera plata. No le respondí tampoco. Ni un gracias ni un vete a la mierda. Lo dejé hablando solo. Porque si hay algo que aprendí en esos meses fue a no justificar mi dolor con explicaciones. Ellos sabían lo que hacían. Firmaron por mí, se endeudaron a mi nombre, lo usaron para financiar una boda y un negocio de cartón piedra, y cuando les estalló la bomba, pretendieron que yo limpiara la sangre. Pues no. Esta vez la sangre no tapa nada. Mi hermano, por supuesto, fue el más descarado. Él no lloró, no se lamentó. Él se puso en modo víctima de su propio éxito. Me escribió desde una cuenta que parecía nueva, cegaramente porque ya lo había bloqueado en todos lados, y me lanzó un monólogo absurdo donde me decía que el negocio quebró por culpa del mercado. Que el país está mal y que los impuestos lo mataron. Como si eso justificara haber hecho todo lo que hizo. Me dijo que su esposa lo estaba dejando por el estrés, que ya no dormía, que no sabía cómo iba a seguir adelante. Y terminó con un podrías haberlo manejado distinto, cabrón. Éramos hermanos. Me reí. Por fin, solté la carcajada que me había estado tragando durante semanas. Porque eso era lo que dolía, ¿no? Que yo no me quedé callado. Que no fui el estúpido de siempre. Que no cargué otra vez con sus mierdas. Eso era lo que no podían soportar. Que esta vez el silencioso se convirtió en martillo. Que el buen hijo los mandó a juicio. Que el que mandaba dinero se cansó de financiar traidores. Los vecinos se enteraron. Algunos familiares también. Una prima me escribió en privado para decirme que entendía lo que estaba haciendo, que si necesitaba algo, contara con ella. Otra, en cambio, me mandó un mensaje pasivo-agresivo diciendo que todos cometemos errores y que la familia está primero, como si falsificar una firma fuera una travesura de borrachos. Mi tía Luisa volvió a aparecer, pero esta vez su tono cambió, me dijo que ella también tenía problemas con mis papás, que nunca entendió por qué todo giraba alrededor de mi hermano, que si algún día quería hablar. Que ahí estaba. No le respondí. No porque no le creyera, sino porque ya no confío en nadie que lleve mi sangre si no ha demostrado con hechos que no quiere joderme. El abogado me actualizaba cada semana. Me dijo que el juez había recibido la demanda civil y que ya habían asignado fecha para la audiencia preliminar. También me explicó que la fiscalía había solicitado entrevistas formales con todos los involucrados. No iba a ser rápido. No iba a ser limpio. Pero estaba avanzando. Y eso me bastaba. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Seguía comiendo mal. Seguía durmiendo poco. Pero cada día que pasaba sin que me temblaran las manos al abrir el buzón del correo era una victoria. Cada día donde no me sentía un idiota por confiar, era un paso más lejos de esa familia que me vio como recurso, no como hijo. No me arrepiento. Y no me voy a arrepentir. Porque si ellos quisieron jugar sucio, ahora van a ver lo que es que alguien les devuelva el favor con las reglas que tanto despreciaron. Yo no empecé esta guerra. Pero les juro por todo lo que he tragado en este país, que voy a terminarla. Aunque tenga que arrastrarlos a todos con las pruebas en una mano y la dignidad que ellos intentaron robarme en la otra. Porque esta vez, sí van a pagar. Y no con palabras, ni con lágrimas, ni con promesas rotas. Sino con cada centavo, cada noche de insomnio, y cada maldito día en que me hicieron creer que por ser su hijo tenía que aguantarlo todo. Se les acabó la fiesta. Ahora el que manda soy yo. Actualización 4. Había pasado casi medio año desde que todo esto estalló, y para ese punto la línea entre justicia y venganza ya se había vuelto difusa incluso para mí. No porque me estuviera arrepintiendo, porque no lo estaba, sino porque empecé a darme cuenta de algo que en los primeros meses no alcanzaba a ver con claridad, ellos no esperaban que yo tuviera el coraje de llegar tan lejos. Nunca lo imaginaron. Siempre me vieron como el hijo que obedece, el que se sacrifica sin chistar,
el que aguanta, el que manda dinero y nunca pide nada. Y lo peor es que durante mucho tiempo, yo también me creí eso. Me creí que callarme era noble. Que tragarme la rabia era madurez. Que protegerlos era lo correcto, incluso cuando me estaban dejando sin nada. Pero ahora, viendo cómo la ley avanzaba y cómo se tambaleaban sus caras de gente decente, entendí que lo que más les dolía no era el proceso legal. No eran los papeles, ni los cargos, ni las audiencias. Lo que realmente los tenía descolocados era que ya no podían controlarme. La primera audiencia fue a puertas cerradas, sin jurado, sin espectáculo, pero no por eso fue menos brutal. Ahí estaban ellos, mi mamá con un vestido que seguro pensaba que la hacía ver más débil, como si eso sirviera de escudo, mi papá con el ceño fruncido, como si siguiera creyendo que podía intimidarme con la mirada, y mi hermano. Ese idiota con su traje barato y su expresión de falsa serenidad, como si no estuviera sudando por dentro. No hubo abrazos, ni saludos, ni siquiera una mirada directa. Solo el silencio de quienes saben que ya no tienen nada que ofrecer. El juez entró, serio, directo, y después de leer el resumen del caso, le dio la palabra a la fiscalía. El fiscal expuso cada punto con una frialdad quirúrgica, fechas, movimientos, documentos falsificados, dirección IP desde la casa de mis padres, testimonios cruzados, registros del banco, correos internos. Todo encajaba. Todo estaba documentado. La evidencia era tan clara que ni siquiera intentaron negarla. En vez de eso, sus abogados se limitaron a pedir una revisión de los cargos para buscar una reducción. Lo llamaron un error familiar con consecuencias desafortunadas, como si falsificar mi firma y meterme en una deuda de decenas de miles fuera el equivalente de servirse mi comida del refrigerador sin preguntar. El juez no tragó. Y yo, sentado del otro lado, con mi abogado al costado, no pestañeaba. No necesitaba hablar. Mi cara hablaba sola. El juez concluyó que había base legal para continuar con los cargos de fraude y falsificación y fijó fecha para la audiencia penal. Eso, por sí solo, fue una bomba. Porque significaba que no podían esconderse más, que esto no era solo una demanda civil, sino un proceso judicial real, con antecedentes penales en juego. Cuando salimos del juzgado, mi madre intentó acercarse. Dijo mi nombre, pero fue como si lo escupiera. Yo no la miré. Seguí caminando como si fuera una desconocida. No porque me diera placer ignorarla, sino porque si la miraba un segundo, me iba a quebrar, y no iba a regalarle esa imagen. No después de todo. Los días siguientes fueron extraños. No en el sentido de drama o escándalo, sino por la calma tensa que se instaló en el aire. Como si todos supieran que se venía el verdadero golpe y nadie quisiera moverse mucho antes de tiempo. A nivel legal, las cosas seguían su curso. Mi abogado me mantuvo al tanto de cada movimiento, las notificaciones enviadas, los plazos de respuesta, las solicitudes de información financiera, los documentos que estaban pidiendo al banco, las cuentas que revisaban, los activos que podían embargar. El proceso civil también avanzaba y lo mejor de todo es que la acumulación de pruebas se había vuelto abrumadora a nuestro favor. Teníamos fotos de la boda pagada con el dinero del préstamo, facturas emitidas a nombre de mi hermano pero con el préstamo mío, publicaciones en redes donde presumían cosas compradas con mi crédito. Y hasta un video donde mi papá, borracho en una reunión familiar, decía mi hijo es el que manda en dólares, él aguanta. Ese video se volvió parte del expediente. Cuando lo vi por primera vez, me dieron ganas de romper la pantalla. Pero no lo hice. Lo guardé. Porque esa frase resume todo. Mientras tanto, la casa de mis padres, la misma donde crecí, donde compartí navidades y cenas y cumpleaños, se había convertido en una trinchera de excusas. Me contaron, por terceros, que ahora se la pasaban diciendo que todo fue un malentendido, que yo estaba exagerando, que algún día me iba a arrepentir por hacerles pasar por esto. Que mi mamá no dormía, que mi papá tenía gastritis, que mi hermano estaba yendo a terapia porque no entendía cómo su propio hermano lo traicionaba de esa forma. Les encantaba hacerse las víctimas. Les fascinaba el papel de mártires. Lo habían ensayado toda la vida. Pero ya nadie les creía del todo.
Algunos familiares dejaron de hablarles. Otros solo les hablaban para no tener líos. Y algunos, los más hipócritas, intentaban convencerme a mí de que parara todo esto, como si no fuera demasiado tarde. El abogado me aconsejó que mantuviera el perfil bajo, que no respondiera a provocaciones, que no publicara nada, que todo lo que dijera o hiciera podía ser usado en mi contra. Lo cumplí al pie de la letra. Me volví un fantasma. Iba a trabajar, hacía lo mío, mantenía las cuentas al día, revisaba los documentos del caso cada semana, y cuando me sentía al borde del colapso, me iba a caminar sin rumbo con los audífonos puestos. Pero no me quebré. Porque a pesar del desgaste, a pesar del cansancio, a pesar de todo, había algo que me mantenía de pie, saber que estaban sintiendo por primera vez lo que yo sentí durante años. Que el dolor, la angustia, la impotencia, el miedo de no saber qué pasará mañana, ahora les pertenecía a ellos. Y entonces, un día, llegó la llamada que marcó el verdadero punto de quiebre. Mi abogado me dijo que habían llegado a una oferta de acuerdo. No porque tuvieran cómo defenderse, sino porque sabían que si esto seguía adelante, el resultado iba a ser devastador. Me ofrecían aceptar toda la responsabilidad, firmar la admisión de culpabilidad, comprometerse a pagar una restitución completa más una compensación por daños. Y someterse a un periodo de libertad condicional con servicio comunitario. El juez lo avalaba. No iban a pisar la cárcel, porque la ley es generosa con los primerizos, pero iban a quedar marcados. Iban a tener antecedentes. Y cada vez que quisieran abrir una cuenta, pedir un préstamo, o simplemente explicar por qué no les renovaron un contrato, iban a tener que contar esta historia. Me preguntaron si aceptaba. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y dije que sí. No porque les tuviera piedad. Sino porque con eso me bastaba. Porque al final, yo no necesitaba verlos tras las rejas. Solo necesitaba saber que ya no eran intocables. Que lo que me hicieron quedó escrito para siempre. Que nunca más iban a poder repetirlo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas. Sin sobresaltos. Sin pesadillas. Sin revisar el celular al amanecer. Y al despertar, entendí que esa tranquilidad, ese silencio sin culpa, ese respiro sin miedo, era lo más parecido a justicia que había sentido en mi vida. No era venganza. No era redención. Era simplemente lo justo. Y eso, para mí, ya era suficiente. Aunque ellos no lo supieran, aunque nunca lo admitieran, aunque siguieran mintiendo hasta el final. Ya no importaba. Porque ya no tenían el poder. Porque yo se los quité. Con pruebas. Con decisión. Y con el coraje que ellos siempre pensaron que no tenía. Actualización final. Había pasado 1 año y medio desde que descubrí el préstamo, desde que abrí esa carta con mi nombre y sentí el suelo romperse bajo mis pies. 1 año y medio desde que supe, sin margen de duda, que mi familia me había vendido como si yo no fuera más que un número con piernas. Y ahora, por fin, las cosas se habían acomodado, no de forma milagrosa ni con finales de película, pero sí con esa especie de equilibrio que uno construye después de quemarlo todo. Vivía solo, en un apartamento modesto, lejos de los barrios ruidosos y de los vecindarios donde todo el mundo se conoce. No tenía muchas cosas, pero todo era mío. Cada mueble, cada trasto de cocina, cada centavo ahorrado, todo lo había conseguido sin deberle nada a nadie. Dormía tranquilo, comía sin culpa, trabajaba sin cargar culpas ajenas. No era rico, no era exitoso en términos de Instagram, pero por primera vez me sentía completamente libre. Y esa libertad, después de todo lo que me quitaron, era lo único que realmente importaba. Mi hermano terminó cerrando su negocio de forma definitiva. No quedó nada. Vendieron lo poco que había con tal de cubrir una parte de la restitución. Todo lo que no lograron vender lo terminaron rematando a través del juzgado. Vi en el informe final que incluso perdieron el carro que usaron en la boda. El mismo carro que había sido símbolo de su éxito, el que aparecía en las fotos con cintas y flores como si fueran millonarios saliendo de un comercial. Lo embargaron.
Y cuando lo fueron a recoger, me contaron que fue justo frente a la casa de mis padres. Que los vecinos salieron a mirar. Que mi papá intentó pelear con los del banco. Que mi hermano lloró. Yo no estuve ahí. No necesitaba estarlo. Con saberlo me bastaba. Porque ese fue su verdadero castigo, ver cómo todo lo que construyeron con mi nombre se les desmoronaba en la cara sin que pudieran hacer nada. La restitución llegó puntual cada mes. Una parte la tomaban directamente del salario de mi hermano. Otra parte de la cuenta conjunta que mis padres tuvieron que cerrar porque ya no podían justificar su manejo. Me avisaron que si se retrasaban, se aplicarían sanciones. Y durante los primeros meses lo cumplieron sin falta. Aunque se notaba que les costaba. Me mandaron correos. Mensajes fríos. Uno que otro intento torpe de reconciliación. Pero no respondí. Ya no había nada que hablar. El acuerdo legal estaba firmado, y eso era lo único que me importaba. No necesitaba disculpas vacías. No necesitaba explicaciones. Me bastaba con ver que ahora eran ellos quienes tenían que partirse el lomo para cumplir, tal como yo lo hice durante años mientras ellos fingían no escuchar cuando pedía un poco de empatía. Mi mamá intentó comunicarse una última vez en Navidad. Me mandó un correo con una foto del árbol, con frases como la casa no es igual sin ti y ojalá entiendas que todo fue por amor. Me quedé mirándolo unos segundos antes de cerrarlo. Lo archivé sin contestar. Porque amor no es falsificar la firma de tu hijo. Amor no es usar su esfuerzo para pagarle a un DJ y comprar centros de mesa importados. Amor no es robarle la identidad y luego esperar que se quede callado para no avergonzarte. Eso no es amor. Eso es egoísmo disfrazado de sacrificio. Eso es manipulación decorada con la palabra familia. Y yo ya no creía en nada de eso. La familia, para mí, dejó de ser una obligación el día que firmaron ese contrato sin mi consentimiento. Mi papá, que siempre fue el que menos hablaba pero el que más decisiones tomaba, nunca me buscó directamente. Me imagino que en su cabeza todavía cree que lo que hizo fue por el bien del hijo menor, o que exageré al llevarlos ante la ley. Pero lo cierto es que ya no tengo interés en saber qué piensa. Lo único que sé, y que nunca se me va a olvidar, es la imagen mental de sus palabras cada vez que me decía que con la familia no se juega mientras apretaba los dientes con esa pose de jefe de manada. Pues bien, él fue el primero que jugó. Y perdió. Mi hermano, no lo volví a ver. Me llegaron rumores de que su esposa lo dejó. Que se fue a casa de su madre unos meses y luego desapareció de redes. Que ahora trabaja en algo completamente distinto, algo que no tiene nada que ver con emprendimiento ni trajes de oficina. Dicen que se volvió callado, que ya no se pasea por los cafés presumiendo de proyectos. No sé si es verdad. No me importa. Porque lo que yo necesitaba de él no era una disculpa, ni un reencuentro, ni siquiera una pelea. Lo que necesitaba era que entendiera que cada centavo de esa deuda que lleva su nombre y el mío no representa dinero. Representa las horas que pasé fregando pisos mientras ellos brindaban con champaña. Representa los cumpleaños que pasé solo. Representa cada llamada que hice donde me decían todo está bien mientras planificaban cómo usar lo que no era suyo. Cada dólar que me pagan es una forma de decirme, sin palabras, que yo tenía razón. Y eso me basta. Con el tiempo, algunos familiares empezaron a cambiar de actitud. Algunos se acercaron en silencio. Otros simplemente desaparecieron. Los que antes me decían que estaba exagerando, ahora solo bajan la mirada cuando me cruzan. Ya no necesito pelear con nadie. No quiero ni disculpas ni explicaciones. Solo quiero distancia. Tranquilidad. Poder caminar sin sentir que tengo un cuchillo en la espalda de parte de los míos. Y ahora lo tengo. Hoy, cada vez que abro el correo y veo el depósito mensual, no siento alegría. No es venganza dulce. Es justicia simple. Y una especie de recordatorio. De que no tengo que seguir cargando con lo que no me corresponde. De que la lealtad no debe ir atada a la sangre. Y de que a veces, por mucho que duela, uno tiene que dejar de ser el que sostiene a todos para salvarse a sí mismo. Porque si yo no me defendía, nadie lo iba a hacer por mí.
Porque si ellos pudieron traicionarme una vez, lo iban a hacer otra vez si se los permitía. Porque a veces el único acto de amor propio real es soltar. Cortar. Quemar. No sé si algún día volveré a cruzarme con ellos en la calle. No sé si envejecerán creyendo que yo fui el que los destruyó. Tampoco me interesa. Porque yo sé la verdad. Y eso me alcanza. Ellos decidieron robarme. Yo decidí defenderme. No hay más. Todo lo demás son adornos que ellos pueden inventarse para dormir tranquilos. Pero yo, por fin, duermo en paz. Porque ya no soy el que carga. Ahora soy el que cobra.